Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 10 minutos, 12 con 10 minutos. Saludamos de esta hora a Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, para conversar de cómo se va a desarrollar el transporte municipal, el transporte público en nuestra ciudad, una vez que la capital de la República pase al semáforo amarillo desde este próximo día miércoles 3 de junio. El transporte público todavía no se normalizará, faltarán unos días más, pero vamos a conversar con Guillermo respecto a los mecanismos de prevención que se van a adoptar por parte del municipio capitalino en lo que tiene que ver con la movilidad. Guillermo, buenas tardes, gracias por participar en Punto Noticias Segunda Emisión. ¿Cómo está? Bienvenido. Cuéntanos, por favor, qué mecanismos van a implementar para garantizar un sistema de transporte seguro, ya que todos los expertos afirman que el sistema de transporte va a convertirse en el nuevo foco de contagio del coronavirus. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Efectivamente, hay que empezar marcando ciertas premisas que son importantes que los ciudadanos entendamos. Una de ellas es que esta no es una emergencia de movilidad, es una emergencia sanitaria a la cual las políticas o las medidas de movilidad tienen que subordinarse. Y claro, y para esto es importante dar ciertos datos que usted ya los acaba de mencionar, como por ejemplo que el segundo lugar de mayor riesgo de contagio es el transporte público luego de los hospitales, con la diferencia que en los hospitales no va más del 2% de las personas versus que en un transporte público va el 70% de la población. También hay que considerar que la OMS ha determinado que el 62.8% de todos los contagios que se dieron en el mundo provinieron del transporte público. Y finalmente hay otro dato que es importante para poder argumentar que esto es una emergencia sanitaria, que el estudio del pasajero A que se realizó en Hunan, China, en donde se logró demostrar que bastaba que una persona esté contagiada dentro de un bus para que pueda transmitir el mismo al 20% de los pasajeros que van en ese mismo bus. Entonces, estos son argumentos muy fuertes para que se entienda que las medidas que se van a tomar en movilidad responden a un indicador de salud. Y por eso es importante que se hagan los estudios en base a ese parámetro y no en base a parámetros o indicadores de movilidad. Ahora, Guillermo, se ha fijado una fecha para el reinicio de las operaciones del transporte municipal y se ha fijado también un aforo del 30%, pero ¿cómo controlar? De mañana conversábamos con un experto en salud pública, decía, está bien las medidas que están adoptando, pero ¿quién va a controlar, por ejemplo, que en las paradas se respete el distanciamiento de 1 metro o 2 metros, de acuerdo a lo que ustedes han establecido, y que incluso dentro del propio vehículo se vigile que esto se cumpla? Toda vez que cuando llega un bus a una parada, la gente, por lo general, por la desesperación de transportarse, de llegar a tiempo a su lugar de trabajo, se aglomera y allí pueden empezarse a presentar los problemas. Bueno, esto es una responsabilidad compartida. Es fundamental de que los ciudadanos también cumplan con su rol, porque nosotros vamos a dar una parte, que ya la voy a explicar cuál, pero la otra parte es el acatamiento de esos protocolos, porque el único fin de acatar esos protocolos es salvar su vida. Para esto hemos tomado varias medidas, tanto de movilidad como del sector de la producción, que reitero, estas medidas siguen siendo subordinadas a los indicadores de salud, pero son complementarias entre sí. En lo que usted acaba de mencionar, la gente, ¿por qué en las mañanas se aglomera y se alborota para subirse a un bus? Porque quiere llegar rápido a su trabajo. Entonces, una medida que se ha tomado desde el punto de vista de la producción es segmentar las actividades laborales, así como segmentar los horarios de esas actividades laborales que son fundamentales. Para esto se va a poner. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos entran a trabajar a la misma hora ni salen a trabajar a la misma hora. Con eso logramos dispersar a la demanda del transporte de público, más bien tener un flujo constante de pasajeros. Y se ha dividido de 6 a 7 de la mañana el ingreso del sector industrial. Hemos dejado un espacio del sector público porque ese lo vamos a ingresar, se va a ingresar el 15 de junio, luego se aperturaría el sector comercial y finalmente el de servicios. Entonces ahí reducimos la carga del transporte público. También se ha calculado, se ha estimado una posible demanda que estará bordeando alrededor de las 500 a 600 mil personas
que estas, al hacer 2 viajes mínimo por día, estamos hablando de alrededor de 1.200.000 viajes. Para cubrir ese 1.200.000 viajes, se necesita alrededor del 50% de la flota que actualmente tiene el Distrito Metropolitano de Quito, es decir, 1.500 buses. Y a esto se le suma el 100% de la flota del transporte público, que estamos hablando de 260 unidades. Con esta flota se cubre ese 1.200.000 viajes o 600.000 personas, pasajeros que se van a transportar, considerando un 30% de aforo en el bus. Es decir, máximo podrán ir en un bus convencional 27 personas y máximo podrán ir en un trolebús o en un articulado 54 personas. Porque aquí lo que se está haciendo es garantizar la distancia segura entre cada pasajero. Todo este programa y proyecto es para garantizar el distanciamiento. Todo esto en un escenario de semáforo amarillo. Y si bien se puede organizar esto a nivel empresarial, es perfecto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con sectores como el informal, que no tienen este nivel de organización, que no tienen este nivel de protocolos, que la gente sale a trabajar como puede? En ese sentido, ¿qué previsiones están tomando? Bueno, justamente dentro de ese 600.000 personas que aproximadamente hemos calculado, es estimado que puedan salir a trabajar, está consideradas 200.000 personas del sector informal, de trabajadores informales, del comercio informal, que consideramos que utilizarán al 100% el transporte público, más aún si este va a tener tarifa cero. ¿Y por qué tarifa cero? Primero, para evitar el uso del circulante. Ya se ha demostrado que el virus puede alojarse en cualquier superficie y las monedas y los billetes son una superficie donde se podría alojar. Segundo, al tener el control de la operación del bus, porque le estamos dando un recurso, una asignación económica para contratar esa operación, tenemos el control del mismo. Entonces, en ese sentido, podemos controlar que el bus no compita por los pasajeros, porque no hay necesidad, ya se le está pagando por ese servicio. Vamos a controlar que no viole el aforo del 30%. Si es que no fuera asignado esos recursos, pues simplemente lo que harían los transportistas es violentar ese aforo y meter la mayor cantidad de personas porque ganan por pasajero transportado. Con esto controlamos de que se estacionen en las paradas y que no cojan pasajeros en la vía. Entonces, esas son las ventajas de la tarifa cero. Claro, esto tiene un costo para el municipio que hemos estimado alrededor de $8.800.000 por mes, que solo utilizaremos un mes y en un mes evaluaremos si es necesario continuar con esta asignación. Todo va a depender de cómo nos comportemos. Si es que nos comportamos bien, es muy probable que en este mes más combatamos totalmente al virus o mitiguemos una buena parte de la transmisión y no necesitemos otro mes más de asignación. Y la otra opción es que si nos comportamos muy mal, probablemente nos toque regresarnos nuevamente a un confinamiento en vista de que no supimos entender lo que implica el respetar las normas de distanciamiento social. Guillermo, este mes que ustedes tienen previsto, digamos que pagar para que los ciudadanos puedan movilizarse en el transporte público, ¿significa que un mes podría durar el semáforo amarillo? No necesariamente, significa que puede durar los riesgos de contagio en el transporte público. Si ya vemos que la gente supo mantener la distancia, supo manejar el protocolo, entonces iremos a los protocolos, a los indicadores de salud, que son los que rigen a la movilidad. Entonces los indicadores de salud nos van a decir, continúen un mes más, ya no es necesario el mes, han hecho un buen trabajo, o simplemente nos pueden decir, no se cumplió con el objetivo y tenemos que regresarnos nuevamente a un aislamiento. Todo va a depender del trabajo en conjunto que haga la sociedad, es decir, aquí necesitamos una implicación de toda la sociedad para salir adelante en esta pandemia. ¿Se ha establecido ya una fecha exacta en que se va a reanudar el transporte público en Quito?
De todo dependemos de la reunión que se tiene hoy del Consejo Metropolitano a la 1 de la tarde, en donde se presentará el plan que acabo de mencionar y de conseguir la autorización para que se asignen los recursos para, para pagar el costo del distanciamiento social dentro del servicio de transporte público. Eso es muy importante entenderlo. No es que se está pagando a un transportista como tal, por pagarle. Se está pagando el costo del distanciamiento social dentro del transporte público, en pro de la salud de los ecuatorianos y de los quiteños. ¿Esos recursos van a provenir del municipio, de las arcas del municipio, o van a pedir que el gobierno lo financie o pague la deuda que tiene con el municipio, por último? ¿Cómo se va a financiar? Esto se va a financiar de un fondo de la revisión técnica vehicular del fondo de COPAIRE, que se lo utilizará para esta necesidad emergente, que es evitar que existan contagios dentro del sistema de transporte público. Una vez que tengan aprobado este plan, ¿cuáles son los buses que se van a poner ya a disposición de los ciudadanos? ¿El trolebús, la ecovía, los alimentadores, todo el sistema? ¿Cómo va a funcionar? Sí, efectivamente se van a utilizar todo el sistema de transporte público municipal y el 50% del transporte público convencional y combinado, es decir, los que vienen de las parroquias. En las mismas rutas, con la diferencia de que en vez de que sale el 100% de los buses, saldrá el 50%. Consecuentemente, es probable que sus frecuencias sean un poquito más largas, pero también se ha previsto para mitigar esa distancia de frecuencias entre bus y bus, es decir, para mitigar el tiempo entre bus y bus, que tendremos carriles exclusivos para el transporte convencional y eliminaremos los contraflujos para que justamente los buses tengan una mejor velocidad de operación, una mejor velocidad de promedio y que puedan llegar a la parada en el menor tiempo posible. En cuanto a la transportación particular, Guillermo, ¿cómo va a funcionar durante el semáforo amarillo? Como ha dispuesto el COE Nacional, de acuerdo al último dígito de la placa, ¿va a haber alguna excepcionalidad en Quito? ¿Va a ser todo igual? ¿Cómo va a funcionar? Las restricciones vehiculares están dadas por el COE Nacional y en Quito el día miércoles empezarán con la modalidad de par e impar, iniciando el miércoles con impar. ¿Cuántos pasajeros van a poder ir en un vehículo particular, por ejemplo? El COE ha determinado que es una sola persona. Entiendo que esto lo están revisando y creería yo que van a permitir máximo 2 personas, porque se entiende que en un vehículo particular son personas de la propia familia o conocidos que de una u otra manera pueden tener la certeza de que están dentro de un ambiente seguro previo al subirse al automotor. Como parte del sistema de transporte público también están los taxis. En ese caso, ¿cómo van a funcionar el servicio de taxis durante esta etapa del semáforo amarillo? Los taxis van a funcionar todos los días según lo dispuesto por el COE de par e impar. Esperamos de que se haga una corrección que hemos pedido, que sea de lunes a sábado par impar y domingo sea libre de restricción. ¿Por qué? Porque el domingo, al no existir vehículos particulares, pero al sí existir comercio, puedan la gente transportarse en este tipo de servicio. De lunes a sábado, que es nuestro anhelo, que se haga así de par e impar, van a ayudar en mucho a cubrir la demanda del transporte público, porque además ellos por su propia cuenta han decidido reducir la tarifa a mínima a $1. Con esto generan un atractivo para los usuarios y así también nos ayudan a descongestionar el transporte público. Los circuitos, como estaban previstos antes de la crisis sanitaria, los circuitos de transporte me refiero, ¿se mantienen? ¿Hay alguna modificación en ese aspecto? No, son exactamente las mismas rutas. Lo que van a variar son las frecuencias, quizás sea un poco más de tiempo de lo habitual, pero reitero, vamos a mitigar ese tiempo entre bus y bus, dándole una mejor velocidad operacional, generando carriles exclusivos y eliminando los contraflujos, en donde el transporte público tendrá preferencia de vía. Además de esta decisión de tomar el 30% de aforo, de vigilar que se cumple el distanciamiento entre persona y persona, en las paradas, tanto del ecovía, el trolebús,
la que hay en Carcelén, en fin, en las paradas que hay a lo largo de la ciudad, ¿se han previsto algún otro mecanismo de seguridad, de utilizar gel desinfectante para los pasajeros, ese tipo de decisiones que en algún momento son muy importantes para mantener la salud de las personas? Por supuesto, primero dentro del bus están los asientos están asignados, es decir, las personas no se pueden sentar en donde ellos deseen, tienen que sentarse en el puesto que está asignado, justamente para garantizar el distanciamiento. Los usuarios tienen que usar necesariamente mascarilla para poder subirse al bus, y en el caso de los conductores, ellos están totalmente aislados del usuario, no van a tener contacto y se dispondrá de gel antiséptico en el caso de que las personas así lo requieran. Si es que el bus está con exceso de pasajeros y han violentado el aforo, pues simplemente el transportista se estaciona y no sigue conduciendo y llama a los teléfonos de coordinación interna que vamos a tener, así como del 911, para tener el respaldo respectivo. De igual manera saben qué hacer en el caso de que una persona presente síntomas como el que esté con fiebre alta o que haya algún desmayo, pues igual tienen que parar el bus y seguirán el protocolo que se les ha indicado. ¿Están instruidos para seguir ese protocolo los conductores? Sí, hemos tenido conversaciones continuas con los señores dirigentes y vamos a entregar, y hemos conversado este tema, se les entregará el manual y cada conductor sabrá qué hacer con ese manual, que va a tenerlo ahí en el caso de que exista un evento en el que aparezca una persona con síntomas o aparezca una persona que no está respetando el aforo o que exista quizás alguna persona que se desmaye o que tenga alguna muestra de que puede estar que sea portador del virus. Se hará en las llamadas internas de coordinación, igual al 911, el bus se va a parar hasta que llegue las personas respectivas, sean los bomberos, alguien de salud, para que tome el protocolo ya sanitario. Eso es lo que se va a desarrollar en cada uno de los buses, pero para que todo esto funcione, tiene que existir necesariamente la participación activa de los usuarios del transporte público y de los ciudadanos. Esta no es una emergencia de movilidad, este no es un paro de transporte, este es una emergencia de salud y por eso es que tenemos que guardar ese distanciamiento. Tomando en cuenta, para finalizar, Guillermo, tomando en cuenta que es una situación que no es una pospandemia, sino que vamos a tener que convivir con esta pandemia durante varios meses más, ¿han pensado en la posibilidad de modificar, de cambiar esta forma de recibir el dinero a cambio del transporte, del pasaje como tal, por mecanismos como se utilizan en otros países con tarjetas, otro tipo de mecanismo que no implique el uso de la moneda o del dólar como tal, y así evitar la propagación? Sí, por supuesto. En este mes que vamos a tener tarifa cero, se va a implementar el pago por electrónico, que no es lo mismo que el sistema integrado de recaudo. El sistema integrado de recaudo ya se ha autorizado la compra tanto a la empresa del metro como a la del trole, y así como los estándares para que el transporte convencional lo pueda implementar, pero eso toma cerca de 6 u 8 meses. Mientras tanto, como antesala al sistema integrado de recaudo, se implementará en un mes el pago electrónico, que es con sistemas de código de QR, en donde ya no es necesario darle al conductor el dinero, sino que las personas utilizarán sus propios celulares para que sean debitados de su cuenta. Eso lo estamos trabajando ya con la banca privada para que nos ayuden a difundir este sistema, que ya hicimos un plan piloto en taxis y nos ha ido bastante bien. Eso sin duda es una buena noticia, Guillermo. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. ¿A qué hora está previsto que anuncien cuándo se reanuda el servicio de transporte público? Bueno, en 30 minutos es la reunión del Consejo, ahí expondré el plan y esperemos que sea autorizado por el mismo, y si es que es autorizado, pues el 3 de junio iniciaríamos las actividades con el transporte público. Muchísimas gracias. Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, en la segunda entrega de Punto Noticias. Gracias, Guillermo. Gracias a usted, siempre a las órdenes. Punto Noticias, el mundo de la información.